Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es lunes y meditamos los misterios gozosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por nuestras intenciones particulares. Primer misterio gozoso es la Anunciación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la mañana de ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, saluda a los enfermos. Ruega por nosotros. Es el misterio gozoso el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, María Consoladora de los afligidos. ruega por nosotros. Cuarto misterio gozoso, el niño Jesús es presentado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, María, refugio de los pecadores. ruega por nosotros. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres fuente de toda bendición, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres fuente de toda santidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres fuente de todo amor sincero, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que renuevas al mundo por medio de tus sacramentos, concede a tu Iglesia la ayuda de los auxilios de tu gracia y no la prives de lo que necesita cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De Isaías. Esto dice el Señor: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra de las cosas pasadas. Ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance no se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán los frutos. Palabra de Dios. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Hermanos, ahora nos ponemos en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Buscad el bien y no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ti yo pongo mi esperanza y confío en su palabra. En este lunes de la cuarta semana de Cuaresma vamos a ir viendo que paulatinamente ya nos están preparando. Queda ya muy poquito tiempo para comenzar la Semana Mayor. Y vamos a ir viendo que ya paulatinamente como nos van a ir presentando toda la dinámica, ¿no?, de todo lo que sigue siendo la realidad de nuestra fe. ¿Creemos o no creemos? Eso va a ser básicamente la dinámica desde el tiempo en que Jesús estuvo con nosotros físicamente hasta el día de hoy. Y fíjense que este tema de creer en Jesús es un tema que se ha ido, yo diría, poniendo más serio cada siglo. Hubo un momento en que creer en Dios, creer en Jesucristo, era como un poco más fácil. ¿Por qué? Porque, como yo les he explicado anteriormente, el mundo era tradicionalmente cristiano, o sea, todo lo que era el occidente, aún en los lugares que era cristiano no católico, porque desde 1492, cuando sucedió esta calamidad, pues fue una calamidad, que el cristianismo se rompe, ¿no? Y se rompe por pecados nuestros, ¿no? Por tanto uno como el otro. El mundo tiene un pedazo, tuvo un pedazo, o tiene un pedazo que tradicionalmente es cristiano no católico. Se apedaza de Alemania, Escandinavia, todo eso se convirtió en un mundo protestante, más o menos. También Inglaterra, más moderado, más crudo, pero todo eso se fue para otro lado. Pero cristianos eran, y gente seria. Yo me acuerdo la Alemania luterana, muy seria. Te iba a Alemania y cualquier lugar había una iglesia luterana. Todo lo que era Dinamarca, Escandinavia, eran bastante calvinistas. Suiza e Inglaterra era totalmente episcopal, tanto que la reina o el rey es la cabeza de la iglesia anglicana. Y hemos visto ya
ya en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, comenzó esta secularización, ¿no? Que ya hoy ya arropó a todo el mundo occidental y se llevó lo que era el cristianismo tradicional. O sea, acuérdense que es muy fácil, ahora viene un tiempo en que es muy fácil uno acordarse. La mayoría de los que tenemos más de 50 años, pues recordamos que hace 50 años atrás era la Semana Santa, ya uno volvía, hasta hablábamos de aires, de Cuaresma, ¿se acuerdan? De todo era así. Y había como un ambiente. Hubieron momentos que todavía eran bien severos, se cocinaba el martes porque ya no se cocinaba ni jueves ni viernes, no se usaban cuchillos, la música era clásica, había un ambiente. Eso se fue, eso hace rato ya. ¿Y por qué se fue? Porque ya no existe. Primeramente, hay muchas causas, no para un 20 minutos que uno pueda hablar de esto, pero básicamente es porque hubo una erosión en la fe. Empezaron unas corrientes y es como tantas cosas que están sucediendo y que la gente por su propia rutina diaria no se da cuenta. Nosotros no nos hemos dado cuenta. Yo estaba hablando con alguien precisamente. A mí yo les he dicho a ustedes, a mí me gustan los zoológicos, me gusta. Especialmente, nunca me ha gustado ver los animales en jaula, porque pobrecito, me parece como que uno los tiene atrapados, que de hecho es así. Pero hay zoológicos muy modernos que están ahí descampados, algunos tienes que ir en jeep, hay lugares bien bonitos. También los zoológicos me gustan, especialmente si son zoológicos modernos, donde usted se monta en un jeep y usted cerrado, tipo Jurassic Park, pero lo que no hay es dinosaurio, pero usted va caminando y entonces los animales vienen, y uno los ve, es bien, y he estado en muchos zoológicos, pero hay un lugar de zoológico que yo nunca voy. Los reptiles. A mí los reptiles no me gustan. A mí no me gustan los cocodrilos, a mí no me gustan las iguanas, a mí entonces no me gusta. Y de todos ellos, fíjense que mis respetos a los cocodrilos y esas cosas, pero hay un animal reptil que yo no puedo resistir, la serpiente. A mí la serpiente no me gusta, porque no es que uno tenga, porque alguna gente dice, eso es el subconsciente que te metieron, que la serpiente lleva. No, es que les voy a decir por qué. Cuando yo estudié biología, creo que era 9º, 10º grado, yo tuve un profesor que era en el seminario. Nosotros estudiamos el seminario, yo estudié parte de mi high school en el seminario, usted entraba muy jovencito al seminario. Y estudié mi 10º grado y estudié biología como todo el mundo. Y mi profesor era un profesor inglés, un sacerdote paulista o vicentino, que se llamaba Father Bradbury, un hombre exquisito, un hombre, parecía que iba caminando, que tenía sotana, tú parecías un lord, ¿no? Un hombre muy agradable, un hombre con un inglés perfecto y un trato que era una dama, ¿no? Y él, pues claro, era muy buen profesor. Y la clase de nosotros de biología era en un laboratorio, o sea, en vez de pupitre eran unas mesas con todo, porque ahí también se daban clases de química. Y me acuerdo que a mí me tocaba estar al ladito, porque al que no quiere caldo le dan 3 tazas. Eran asientos fijos, no era que tú te pudieras mover. Y a mí me tocaba de atrás para adelante la segunda mesa, eran 5 mesas grandes. Y a mí me tocaba, y aquí contra la pared había una caja del largo del altar. No horizontalmente, sino verticalmente. Era inmensa. Y adentro había una boa. Supuestamente era una boa pequeña, pero pequeña que llegaba a donde está Margarita, de ahí, que es una cosa enorme. Y entonces, pues, claro, la serpiente no hace ningún ruido. Es totalmente... Entonces me acuerdo que ese día el padre vino para que nosotros viéramos cómo el comportamiento de una serpiente, cómo era. Totalmente diferente a otro tipo de animal, como son los roedores o son los animales tipo felinos, ¿no? Y demás. Y me acuerdo que cogió con mucha sangre fría
y cogió un ratoncito blanco y lo tiró dentro de la caja. Y entonces ese ratoncito, los experimentos se hacen con los ratones blancos porque el ratón blanco tiene un sistema nervioso que es casi exacto al nuestro. Por eso ustedes que todo lo hacen con ratón, no ratoncito de esos de Mickey, no el gris, el blanco. Es increíble. Entonces, cuando metieron el ratoncito, él era una cosa que temblaba, pero temblaba como si sintiera la presencia de la serpiente, de la boa. La boa le habían puesto una rama de una esquina a otra y estaba enredada, o sea, completamente, con la cola aquí y la cabeza acá. O sea, que cuando le ponen el ratoncito, estaba mirando el ratoncito. La serpiente bajó con esa, como se deslizan, es impresionante. Pues acuérdense que la serpiente no tiene huesos, no existe el hueso en la serpiente, por eso tiene que triturar la presa para podérsela comer completa, ¿no? Es algo impresionante. Una boa amazónica, se puede comer una vaca tranquilamente, pero la tiene que triturar, o sea, en la fuerza que tiene. Por eso una vez que se enrosca en uno, a no ser que alguien la mate, porque es que es la fuerza que tiene, te va triturando, a nosotros no, es como todos los huesos, te los va, porque entonces te tritura y te come, pues si no pudiera, se ahoga con los huesos. Entonces se fue deslizando. Y entonces lo impresionante que fue es que pasó, o sea, el ratoncito está aquí y le ha pasado por al lado, así le ha pasado. O sea, imagínate que el cuerpo de la serpiente está rozando el cuerpo del ratoncito, pero no se lo comió. Sí, me acuerdo que eso duró casi la hora y pico de la clase. Pasó, volvió a subir, lo volvió a ver, ¡pum!, y lo cogió. Y lo fue triturando. Yo no sé si fue eso o no sé, pero claro, yo después de eso veo el comportamiento de los seres humanos. Y no en duda, el diablo es personificado en una serpiente, porque no hace ruido. A mí me tiran una boa constrictor, abren la puerta y la tiran y apagan la luz. Cuando yo venga, me mata porque llega aquí. Yo no la siento, no hace ningún ruido y se desliza con una gracia que usted no la siente. Y no es raro que todas las religiones tengan en la serpiente algo negativo, no positivo, porque expresa cómo ha ido poquito a poco. Y la corriente antidios ha sido totalmente serpentina, totalmente. Nosotros un día nos acostamos cristianos, en un mundo cristiano, y un día nos levantamos y aquí de Cristo no queda nada. Y hoy todo este evangelio está basado en la fe. Vete, tu hijo está sano. Él no fue físicamente, Cristo nunca va a ver ese muchacho. Lo hace a distancia y lo hace basándose en la fe del papá, que duda, porque cuando vienen los criados, fíjate que él va a probar la acción de Cristo y dice, ¿y a qué hora se curó el muchacho? Vamos a ver si fue casualidad o fue Jesucristo. O sea, que es una fe dudosa. Y nos están poniendo este ejemplo porque el mundo de hoy va a probarnos la fe. Dios se vale del mundo de hoy para probarnos la fe. Y yo no tengo ninguna duda, yo lo predico, yo lo digo, yo lo creo. Lo que está pasando y lo que está por pasar, porque si ustedes creen que esto están sirviendo los hors d'oeuvres, dicen en inglés. Estos son los piscolabis, todavía no han servido la comida. Todavía no han servido la comida. La prueba que a nosotros, ¿vieron quién vio Fátima? Tiene que todo el mundo ver Fátima, por favor, hay que respaldarla y hay que verla porque acaba de verla. Vayan desde trabajo, respaldan primeramente, vale la pena. Segundo, todo el mundo, Plaza Carolina y Plaza Las Américas.
hasta el miércoles. Pero gracias a Dios hemos dado la talla porque está en tercer lugar, o sea, nadie esperaba. Bendito sea Dios. Pero lo que a todo el mundo le hay, porque es que te están poniendo una película y todo lo que está corroborado, o sea, periódicos, datos, gente. No es cuestión de que esto se lo inventó un cura loco o alguien que quiso pasar. No, es que está ahí. La primera aparición es en 1917, cuando estalla la Revolución Rusa. Y el comunismo es el flagelo del diablo en el mundo. Y usted puede decir todo lo que le dé la gana, yo se lo vuelvo a repetir. El comunismo es intrínsecamente perverso. No ha terminado. El comunismo hoy está más vivo que nunca. Puerto Rico está en la puerta ahí. Miren Venezuela, mira Nicaragua. Es una cosa, porque es serpentino, porque siempre hace lo mismo, es el mismo discurso, la misma mentira disfrazada, la misma opresión, la misma miseria. Es una cosa que, ¿cómo la gente todavía puede creer en esto? Es parte del misterio. Porque, oye, vete a los países donde estuvo la Unión Soviética, pero es que nada más, vete a Alemania, porque todavía... Aunque los alemanes son impresionantes, porque hoy día no es fácil, porque ya hizo así, todo se niveló. Pero yo fui a Alemania al reciente caído el muro. O sea, pero ¿cómo es posible que un muro, era un muro? Tanto que hablan del muro de Trump, y tuvieron ahí un muro y nadie nunca dijo nada. Y era una realidad, pues dice, mira, no es la muralla china, era un muro. Y ese muro era... el mismo país, dos mundos, de aquí para allá. Eso era gris, era una tristeza. Eran 4 cuadras de pavimento pulido con unos fogos que en la noche era de día, con cercas de púa, con perros, con todo, para que la gente no pasara. Y del otro lado era colorido y gente y bullicio y cosas. Y usted podía, de la parte de Alemania Occidental, usted podía llegar hasta el muro y mirar al otro lado. Pero del otro lado tú no te podías acercar al muro 4 cuadras. Hay una película muy buena que se llama El Tren. ¿Qué tú sufres con esa película, Dios mío santo? Porque había un tren que llegaba hasta el muro. Entonces, para poder pasarte los papeles, y en esta película se cuela un hombre en el tren para pasar que no tiene, está huyendo. Y todo el comportamiento, la gente no lo sabe, pero se dan cuenta, empieza. Y es una zozobra, no le voy a decir el final. Y es una zozobra, dice, Dios mío, porque te mataban como un perro. Igual que a ti, si tú sales de Cuba en una balsa de esa y te cogen, te matan. O sea, es una cosa. ¿Y cómo la gente todavía sigue creyendo en esto? Y tú dices, bueno, es que son ideologías políticas. No, el comunismo no es una ideología política, eso es mentira. El comunismo es una filosofía de vida. Ahí es donde viene la gran diferencia. Y está en la película, O sea, Hitler era Hitler. Y él iba a ser un... Pero Hitler nunca trató de que la gente pensara en una filosofía. No, eso era... Él sí, con su cosa y su raza y su lío, pero que la gente pensara. No. Pinochet, yo nunca... Son dictadores de derecha que han sido crueles y han sido dictatoriales. Pero Pinochet lo que quería era el control del país, o Trujillo, pero... Que yo sepa, ningún dominicano me ha dicho a mí nunca, no, él quería que en el colegio que se pensara trujillísticamente. Eso no. No, ustedes hagan lo que yo quiero aquella orden, pero que tú pienses como yo pienso. Aquí es dominicano, alguna vez Trujillo quiso que ustedes pensaran como él. No se muevan, que si te mueves te voy a un palo, pero tú piensas como te da la gana. No, en el marxismo no. En el marxismo tú tienes que pensar de una manera, porque es una filosofía dogmática. Por eso se estudia en el departamento de filosofía el marxismo-leninismo escrito por Joseph Stalin, implementado
por el diablo de Lenin. Y después lo que vino, y después de Lenin vino Stalin, que acabó. Te lo dice la película. Los comunistas han matado por lo menos 3 veces más gente que Hitler. ¿Y por qué no se ha dicho? Porque como ellos estuvieron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, usted no va a estar hablando de una persona que está en una cosa con usted. Si tú y yo estamos, Margarita, tú y yo en un jaleo, en una empresa, y tú eres sinvergüenza, eres alcohólico, pero estás con nosotros en el consorcio, Margarita, no podemos hablar con eso porque parte del capital lo puso él. Pero entre tú y yo decimos, este es un hombre, es un degenerado, mira, está acostándose con niñas. Pero puso el capital, ¿cómo vamos a hablar mal si él es el tercer socio nuestro? Lo mismo fue, por eso se callaron la boca, que nunca lo tenían que haber hecho, porque estando ellos allí, fue que se hizo el muro, delante de todos ellos. Y nadie, claro, el que calla, mira todo lo que pasó. Y les digo por qué, porque hace mucho tiempo que a nosotros nos han venido socavando la fe, los principios, los valores. A la familia, ¿desde cuánto han venido con la familia? Cuando alguien inventó la palabrita divorcio, ya era un problema, porque divorcio, ¿cómo es divorcio? Entonces, claro, ya había una alternativa, porque había mucha gente que tuvo problemas matrimoniales, pero hubo un momento, como no existía el divorcio, había que trabajar esto. Pero que el momento que tú me das a mí una salida más fácil, yo la voy a coger. Si a mí me ponen este libro en el aire, así, yo tengo que estar bien puesto porque cualquier cosa me cae el libro. Pero en el momento que inventaron esto, yo puedo hacer esto. Entonces, inventaron el divorcio. Ya entonces le quitan el esfuerzo hasta las últimas consecuencias para mantener la unión matrimonial. Pero no es que no terminaron con eso. Fueron dándole más espacios al divorcio, porque antiguamente era por situaciones de abuso, pero hoy en día hay ahora inclusive es por internet. Yo me puedo divorciar por internet. Y en Las Vegas eso es más fácil tomarse. Y ahora es por mutuo consentimiento. ¿Qué cosa es eso? Nada. Nada. ¿Te acuerdas que Sila puso otra cláusula ahí que me acuerdo de esa? Nada, o sea, ya yo quiero y punto y se acabó. Y esto. Entonces, acabaste con la institución. Pero ahí no operamos, había que hacerle más. Pues claro, el divorcio atenta contra el matrimonio. Y el matrimonio es el fundamento de todo tipo de relación familiar. Pero no, eso no era suficiente. Para que vean que esto no es cuestión de un jurista, esto va más allá. De hecho, todo el mundo siempre vio el matrimonio desde la fe. Matrimonio era entre quién, un hombre y una mujer con la bendición de Dios. De hecho, por años, tú decías, yo me voy a casar. ¿Y todo el mundo en qué pensaba? ¿Por la iglesia? No, por supuesto. O sea, nadie nunca pensó que yo me podía casar con un animal. No, es que eso, mira, ¿y cuándo es la boda? ¿En qué iglesia te casas? Porque es que era normal que usted se casara por la iglesia. Y claro, un hombre y una mujer. Pero eso no empezaron, pero ha sido perfecta la planificación, como que se ha hecho en el infierno. Porque yo estoy seguro que hubo una conversación y hay creo que me la mandaron una vez, es como un cuento, es un cuento que alguien inventó, no sé cómo, muy simpático, pero muy bueno, que dicen que Satanás, Lucifer, estaba muy preocupado porque estaba perdiendo gente que iba a Juan 23 y se convertían, iban a Emaús y se convertían, iban al cursillo, iban a Damasco y estaba perdiendo gente, la gente se está convirtiendo. Y entonces hizo un congreso en el infierno de todos los países, vinieron todos los demonios. Entonces vieron gente que hizo de posición, fulano habló, dio un discurso sobre cómo perder a la gente la droga. Cada uno, cómo perdemos a la humanidad. Y dicen que durante todo el congreso había un demonio viejo atrás. Y todo el mundo, cómo los condenamos, cómo los perdemos para que vengan para acá, para el infierno. Y llegó el momento de las conclusiones y todo el mundo empezó a dar alternativas. Mira, vamos a meter más droga, vamos a sofisticar la droga,
y había un demonio ahí atrás que no hablaba. Y Lucifer, viéndolo porque era un demonio viejo, le dijo, demonio fulano, tú no has hablado durante todo el Congreso y no tiene nada que poner. Dice, no, yo creo que yo tengo la solución desde que empezó el Congreso, lo que pasa es que para qué voy a perder el tiempo. Dice, pero usted sabe cómo lograr. Dice, yo sé cómo logramos llenar el infierno y que tengamos que hacer como más piso. Pero ¿cómo usted va a llegar ahí? Dice, destruyan la familia. Y estamos hechos. La familia se dice, empezando por el matrimonio. Aquí no quedó nada. Del matrimonio no quedó nada. Y cuando rompes el matrimonio, rompes todo fundamento de crecimiento humano, porque el humano, a nosotros nos hicieron de una manera, y esto no es religión, eso es antropología, a nosotros nos hicieron de una manera que yo necesito a mami y a papi. Así como biológicamente mi DNA viene de ellos, y mi ojo, mi oreja, hasta el dedo gordo del pie nuestro se parece al de mami y al de papi, espiritualmente también y psicológicamente también. Y hay que ver las manías que uno tiene, como uno dice, oye, igualito a su mamá, gestos que nosotros hacemos, cosas que uno tiene, porque es que eran los modelos. El niño no tiene a su mamá y a su papá. Algunos tienen a sus abuelos, otros tienen aquí. Cuando yo fui ahora a Beauty and the Beast, a mí Beauty and the Beast fue una experiencia muy dulce y amarga, porque usted sabe que fueron 1,117 niños, todos removidos de sus hogares. Yo los veía bajando por aquellas escaleras, aquello arriba, todo lleno de niños en la sala de festivales. Yo los veía y decía, ¿qué va a hacer de estos muchachos? Porque allí le dan cada comida, casa, alojamiento, escuela, pero ¿dónde está el modelaje? ¿Dónde está el modelaje? ¿A quién modelan? Entonces, a Bad Bunny, al otro, al loco de aquí y allá. Entonces, yo vi a las muchachitas como bajaban y decía, ¿qué mamá se siente? Le dice, no, mamita, no te vistas así. Pero tampoco hay que estar en un hogar sustituto. Hoy las mamás no quieren ser modelo para sus hijas. Porque hoy las madres se olvidaron que son madres cristianas. Y como decirles a una mamá, ay, pero yo no soy una vieja. No, mi vida, no es que tú seas vieja. Hay que ver los escotes, las cosas. Y no es que yo sea conservador o algo, es que yo cuando salga de aquí me voy a reunir con 60 y pico de muchachos. Y lo triste de todo esto es la mentira que nos han vendido y la mentira que nosotros hemos comprado. De decir que esos muchachos son diferentes. Esos muchachos que están ahí, lo que pasa es que algunos de ustedes vienen y van y nunca van a otros lugares esta parroquia, pero es una lástima, porque aquí hay mucho taller para el que quiere. Para el que no quiere, siga como turista, entra y sal. El turista es un personaje muy superficial. ¿Por qué? Porque yo me voy para mi buen hotel, donde hay spa y donde hay cosas, y con buena comida, el chef de no qué sé qué. Y mira, a 2 cuadras la gente se está muriendo de hambre. El turista puede ser un personaje muy cruel, muy cruel. ¿Por qué? Porque yo voy de turismo, eso significa yo no vengo a ningún problema. Pero por eso los lugares turísticos están fuera, aquí están en el condado. Y todos los países están algunos lugares no te dejan salir de ahí. Y no salga de ahí, que mire que eso es muy peligroso. Bueno, aparte de que puede ser así, pero el gobierno no quiere que tú veas la realidad del país. Entonces, pero si hay gente que en las iglesias son turistas, ellos vienen, pero métete, mira lo que está pasando. Y cuando usted se mete ahí, con esos muchachos buenos, son muchachos muy buenos, porque tienen una generosidad que aquí hay gente que viene a misa y nunca la tiene, con respeto a todo el mundo aquí. Pero ahí llevan meses ahí. Aquí está Lidia, que lo está viviendo conmigo. Yo no les doy, Lidia es la que a veces, como tiene instintos maternales que tienen las mujeres,
A veces se mete en la cocina. Ayer el otro día dejaron unas barras de pan muy buenas. Y ella cogió y dice, padre, este pan. Digo, no, lo trajeron, lo regalaron. Y ella, sin yo decirle nada, cogió, picó, le puso mantequilla. Esos muchachos que comen hasta el piso. Pues todos los jóvenes tienen como una hambre vieja, parece que es la edad. Entonces ella misma, ¿entiende? Pero eso fue por ella, yo no le doy nada. Y ellos están ahí, tú has sido parte de todo esto. Entonces tú los ves a ellos con una generosidad, pero lo que te da dolor es lo que me dijo a mí uno el otro día, que eran las 1:15 y no se iban. Y ustedes tienen que irse para su cuarto, son las 1:15 de la mañana. Y uno me dijo, a mí nunca se me va a olvidar, me dijo, padre Willy, yo no quiero irme para mi casa, a mí no me gusta ir a mi casa. Yo no me puedo quedar aquí. Digo, pero tú te vas a quedar aquí. Entonces fue que me dijo, ¿y por qué usted aquí no hace una residencia? Digo, no se te ocurra. No se te ocurra. Hasta ahí llegué. No, pero es que yo le entiendo, porque ¿qué tienen en su casa? No tienen nada. La mamá es una loca, el papá está afuera. Es un desastre. Porque hace mucho tiempo que alguien aquí perdió la fe. Pues yo creo en Dios. Y el diablo también cree en Dios. Es que eso no es, el postulado no es creer en Dios. Esa es la mentira. La mentira es decir, yo creo en Dios y ya. No, papito, el diablo también. ¿Tú crees en Dios? Claro que creo en Dios. Mira dónde estoy, que me mandó para acá. El diablo no le cree a Dios, que es el meollo de todo lo que está pasando. Yo creo, tú le crees a Dios, porque mujer, si tú le crees en Dios, tú no te vistes así. Tú no haces eso con tu hija ni tu hijo, porque tú eres su madre. Tú no eres una vedette en la vida de tu hija. Pero tú dices eso y el padre me está regañando. No te estoy regañando, papá, tú estás muy grande para que yo te regañe. Yo te estoy recordando lo que una madre cristiana tiene que ser. Cuando usted pare, ya usted no es una mujer cualquiera. Pero eso no se puede decir hoy, porque hasta los curas no queremos hablar lo que tenemos que hablar. Yo no quiero, pues entonces la gente se pone enfadada, se va y baja la colecta. Esto es cuestión de dinero. Y señores, miren, aquí hay dos opciones. O le creemos a Dios o esto se acabó. Y nos están metiendo fuego. Hay un molusco que se llama el macao. Los moluscos son animalitos muy simpáticos, los caracoles, todo ese mundo se llama moluscos. No el artista se llama molusco, sino los moluscos. Parece que vio un caracol y se cree que es un caracol. Entonces hay uno que se llama el macao. El macao se usa mucho porque la concha es muy bonita. Pero claro, para cogerlo, yo no creo que se come, pero para coger la concha, o que algunas mujeres después hacen mucha artesanía, mucho collar. Pero hay un problema, el macao no es como el caracol que camina, y para sacar al macao hay que meterle fuego. Entonces cuando la gente lo quiere sacar el animalito de adentro, le meten un mechero y a medida que la concha se va calentando, el animalito sale, lo sacan y entonces ya se quedan con la concha. Y nos están tratando como al macao. Nos están metiendo fuego. Y aquí usted lo ve. Entonces la cuestión no es, y es este evangelio de hoy, nosotros le creemos a Dios aunque sea a distancia. Que aquí viene la cosa. Aunque sea a distancia. Y cuando usted le cree a Dios a distancia, usted comienza a conformar su vida como Dios quiere. Y mucha gente no quiere cambiar. Ya está hecho. No, es que yo no hago esto, no. Pero si es que es hacer, y lo dijo el padre Vicente. No, pero yo soy una persona buena. ¿Para qué? Hoy tuve un regalo, porque él está preocupado, hay que ayudarlo, hermano, hay que ayudarlo. A Luis Molina me dio hoy vino, fue tan gentil conmigo porque
tiene unos planes y quiere que yo le ayude. Y me trajo un plasma y todo, y vi la película. Hoy tuve yo una presentación para mí. Soy tan importante que el director de la película me puso la película para mí hoy. Yo lloré con la película. Qué belleza, qué belleza. Y sin embargo, no creo que ha vendido 200 boletos. La película del Beato Charlie es una joya, la música, la cinema. Hay unas vistas de Puerto Rico, ¿qué? Este fin de semana, en el Centro de Bellas Artes, la sala de festivales. Vayan, promuévanlo. Hablamos mucho, él vino como a las 12 menos 20 y terminamos como a las 3. Él quería que yo compartiera con él esta experiencia. Yo lloré la película. El muchacho hay 3 actores, un niñito, un joven y ya el de adulto. El muchacho que hace de adulto, aquí no hay premio, pero era para estar nominado. Ese pedazo de la muerte de este hombre murió a los 44 años. Pero las vistas de Puerto Rico son para turismo. Toda hecha en Puerto Rico. Una cosa, la música. Acuérdense que el viernes, no sábado y domingo no, pero el viernes viene el concierto que ya llegó el maestro Raymond, llegó ya hoy. La música es exquisita, música tipo una película de Hollywood, ¿no? Y después del concierto viene la película, es muy bien hecha, la recreación del tiempo, como vas viendo a Puerto Rico, como va pasando. Bueno, se ve hasta la parte del huracán San Felipe, una cosa muy bien hecha. Y entonces hay un momento dado que Charlie tiene a su director espiritual, fue el famosísimo Padre Quevedo, que Puerto Rico tiene. Pasa que el católico de aquí no sabe ni su historia, pero aquí ha habido unos curazos de un calibre, el Padre Quevedo, el padre de las misiones, el padre, ¿cómo se llamaba? Dios mío. El padre, que fue el que llevó aquí la devoción a la Virgen de la Providencia, el Junquera, el padre Junquera, el padre Quevedo. Aquí hubieron unos curas de una valía increíble. Y su director espiritual fue el padre Quevedo cuando estaba la agrupación católica universitaria, él sale de ahí, que yo en un momento dado, la agrupación católica universitaria, a mí me tocó un pedacito, aquí en la IUPI, la agrupación católica universitaria, era impresionante. Todo eso se ha acabado. Fíjate que yo le dije en un momento, Luis, ¿qué pasó? Dice, padre, yo no sé. Nosotros hemos ido para atrás, Puerto Rico. Yo me acuerdo que los jesuitas, pues solo tenían los jesuitas, misa a las 12 días, la cantidad de estudiantes. ¿Cómo está la IUPI? Que ya no hay baños. Hoy la noticia es que los baños de IUPI para todo el mundo. Quitaron las puertas. Mira dónde hemos, de tener una agrupación que la gente salía, y de laico, no era de cura, porque ahí nunca hemos ido para atrás, porque tomamos nuestra fe por dada y la fe hay que cuidarla. Yo lo sé, yo sé, y mucha gente quiero decirle, ojalá que usted no esté en ese grupo, ojalá que yo no esté en ese grupo, porque esto va a afectarnos a todos, ya nos está afectando a todos. Mucha gente va a perder la poca fe que le queda. Porque está escrito. En el Evangelio de Mateo hay un momento en que él dice, y cuando yo regrese, encontraré fe sobre la tierra. Y no lo responde. Y como veo que vamos, porque usted tiene que cuidarla, formarla. ¿Por qué usted cree que yo pongo los retiros aquí, que hay gente que nunca viene a ninguno? Porque hay gente aquí que todavía tiene el mismo catecismo que se aprendió hace años, cuando usted va aquí, el librito en el bolsillo de atrás. Y yo te pregunto aquí, ¿tú crees que con lo que está pasando, tú puedes meterle mano a esto con un catecismo de hace 30 años? No seas bobo, hijito.
Si yo que soy cura de 45 años y a veces tú ves que estoy como los países donde tiembla la tierra, porque me están dando algunas cosas que digo, Dios mío, no sé lo que voy a hacer. Y hay gente que va a misa, pero va a misa y va a misa, pero la moral, la ética, los principios, esto todo está en duda, todo esto está en crisis. Claro, vea la película, es que el documental es un documental, basado, es como un tipo de película, pero básica, y te están diciendo, señores, wake up. Pero aún así, ven la película, comen popcorn y después se le olvidó. No, la gente que hizo esto fueron personas católicas que están preocupadísimas, porque todavía a nosotros nos quedan vestigios. Ustedes están aquí. Pero en Europa ya no hay misa diaria porque la gente no va. En Europa. Se acabó. Cuando yo fui a Berlín, en Berlín, la parte de Berlín, que era para yo, fui al hotel, le digo, una iglesia católica. Digo, ¿what? Digo, a Catholic Church. Me dijo, bueno, señor, me escribió. Yo decía, este hombre me habrá a mí secuestrado. Porque yo veía que aquel taxi, no les estoy mintiendo, para llegar a una iglesia católica, la única, 45 minutos. Y yo veía que habían iglesia y pasa iglesias cerradas. No hay gente. No hay gente. Y no les meterle miedo. Es que hay una situación. Y yo como sacerdote y pastor de ustedes, yo no voy a dejar de serlo. No es fácil. Porque uno dice, oye, pero ¿por qué fulano no viene y por qué mengano no viene? Ya no lo hago porque el diablo es puerco, te va y era para decir, yo no hago más nada. No, que no venga nadie, yo lo voy a hacer. Porque yo no le respondo a ustedes, yo les respondo a él. Y aunque no venga nadie, yo invito a la persona, le doy su donativo y me siento a oírlo, porque yo cada vez que viene alguien, a mí me encanta oírlo. Lo que yo aprendí con el padre Vicente Monroy, yo solamente le puedo agradecer a Dios y después a él. ¿Usted vino? Yo no sé, usted haga lo que le dé su realísima gana. Pero yo necesitaba que alguien me dijera a mí cómo cargar mi cruz y que me hiciera sentido. Que gente no vino porque estaba trabajando. Allá usted con su lío. Ahora, cuando el sufrimiento toque la puerta, yo voy a ver lo que tú vas a hacer. Y te va a tocar si no te tocó ya. Porque a doña Azufre le encanta visitar a la gente. Le encanta visitar a la gente. Y si no viene por la puerta de la cocina, viene por la puerta de la calle. Y si no, sube por el techo y se mete por la azotea. Porque lo dijo él. No hay un ser humano que no venga a sufrir, porque cuando tú sales del hueco de tu madre, te meten una nalga para que tú llores. Y usted tiene que, entonces, ¿cómo tú lo haces? Porque esto no está allá, esto está de color de hormiga brava, ¿eh? Que te digan de pronto tu hijo, mire, tiene cáncer. ¿Cómo que mi hijo va a tener cáncer? Si es precioso. Sí, hay mucha gente muy linda que tiene cáncer. Y hay mujeres preciosas que tienen cáncer. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes no han visto St. Jude? ¿Ustedes nunca han ido a St. Jude? Niños preciosos con cáncer. Pero aquí la gente, claro, como nadie quiere ir, ¿por qué la gente no visita el oncológico de San Jorge? Ay, porque cada vez que iba, pero es bueno de vez en cuando dar la vueltecita, porque si pasó allá puede pasar aquí. Los padres no bautizan a los hijos, los padres viviendo en pecado. Es un desastre, hermano, y así no es. Ayer cogí una muchacha ahí que tenía bebito, y yo, ustedes saben cómo estoy, que donde se cae el burro le doy 3 palos. Estaba, no, mira a ver, tú mira a ver cómo tú bautizas a ese muchacho y te casas por la iglesia o te casas por algo. Pues ese niño nació así de un placer que ustedes se dieron, porque yo, hermano, es así. Él no pidió permiso, él lo trajeron. Y nació en pecado. Vea, la gente, yo le caigo mal a la gente. Ay, ¿usted le dijo eso? Sí. ¿Cómo le voy a decir?
A ver, dígame, Señor, ¿cómo yo le digo? Ay, no, pero padre, usted le dice así las cosas. Digo, con mucho cariño. Pero, a ver, naciste en pecado, papá, porque ahí no está ni el Estado Libre Asociado. Ustedes un día tuvieron una borrachera, se metieron hasta el dedo y después tuvieron y fornicaron. Entonces, como estaban tan borrachos y tan drogados, no pudieron ponerse ni preservativos. Entonces, ese criñito vino, ya no viene de un acto de amor bendecido por Dios, ya viene, entonces no lo bautizan. Entonces después vienen, porque se pasa, padre, mi hijo no se cae para que usted le eche agua bendita. Esto es la cuestión de agua bendita. Esto es la cuestión, el otro día cogí a uno, ya cayeron en tiempo. Y por eso yo no voy a cambiar, porque vinieron, no, porque venimos a bautizar a mi nene, porque lo vemos, que está siempre enfermito, que la cuestión. Digo, bueno, antes de bautizar al niño, vamos a hablar de ustedes. Bueno, nosotros vivimos juntos. ¿Cómo fue? Viven juntos, no se han casado. Digo, bueno, mira, que este del niño, vamos por ustedes. Porque el niño vive bajo la custodia de ustedes. Y antes de que sea demasiado tarde, denle un hogar cristiano a su hijo. Entonces me dice, no, padre, pero yo tengo un crucifijo de San Benito. Digo, no son talismanes, ni resguardo espiritista. Usted puede tener ahí el crucifijo del monasterio de San Benito, donde San Benito vivió. Pero eso no hace nada. El hábito no hace monje. Son ustedes, lo que ustedes tienen, usted lo da. Pero no, porque hoy la gente decidió, porque eso vino del infierno. Y los padres han claudicado. Es que yo se lo he dicho ya muchas veces, pues te faltan muchas otras. ¿Por qué? Porque tu hijo no le está dando, no le está transmitiendo a su hijo a su hijito. Y los abuelos no son sustitutos de los padres. Mi abuela a mí no me puede pasar lo que me pasa a la que me parió. Mi madre tiene algo que salió por ahí para darme a mí algo que nadie en la vida me puede dar, ni Dios, porque me lo da mi madre. Pero yo tengo que tener una madre que sea una madre. No que es muy bonita y muy tacón y mucha cosa, pero mami, ¿cuándo tú rezas conmigo? Mami, ¿cuándo tú me das ejemplo? Papi, ¿cuándo tú? Entonces tú dices esto. Ah, pero esos eran otros tiempos. Claro que eran otros tiempos. Por eso entonces en esos tiempos uno podía salir por la calle y nadie te asaltaba. Porque somos tan sinvergüenza que la gente dice, bueno, padre, pero es que antiguamente la gente era más hipócrita. Digo, bueno, pero parece que la hipocresía funcionaba. Porque yo me acuerdo de ese Puerto Rico hipócrita que usted dejaba una bicicleta allá afuera y el otro día estaba la bicicleta. ¿Usted no se acuerda de ese Puerto Rico? Yo me acuerdo cuando iba aquí. Óigame, yo no tuve carro. Y yo venía aquí, yo venía en carro público. Yo iba para Río Piedra, cogía ahí carro para Aguadilla y para Ponce. A mí me tocó venir por la Piquiña, que vomité hasta la vida. Y usted verá. Yo caminaba. Oye, cuando yo estaba en Ponce, nosotros íbamos a un cine que todavía, bueno, ya está cerrado, que se llama el Cine Victoria. Imagínate, tú eras 50 centavos y era ver 2 películas. Y nosotros que salíamos del seminario, cruzábamos toda la Universidad Católica a pie, toda la Universidad Católica, íbamos caminando, cogíamos todo el centro, la plaza de Ponce, y íbamos a la otra parte por allá, que serán barrios bastante pobres. Bueno, el cine no había aire acondicionado, tenía un techo que se abría. Y la gente allí, y eso era todos los sábados que nos daban permiso. Entonces después veníamos, me acuerdo que parábamos en una pizzería que se llamaba Junitos Pizza. A nosotros nunca nos asaltaron, yo nunca tuve miedo. Hoy, cruzar la Universidad Católica de Ponce, no, eso es tirarse nadando al Mar Caribe para llegar a Miami. Eso te matan. Pero parece que aquella hipocresía funcionaba.
No, hermano, no era hipocresía, que la gente tenía algún reparo, hasta los ladrones. Los ladrones no les robaban ni en iglesia ni a los viejitos. Pero nos hemos ido, ahora voy yo al principio y termino, nos hemos ido descristianizando. ¿Ves? Bueno, y menos, y menos, y menos. Ya yo no sé sinceramente cuándo es una mujer decente o una mujer indecente. Porque hay las mujeres, y mujeres ya curtidas, porque una muchachita yo entiendo, pero mujeres ya viejas, con unos escotes. Yo esas bodas, yo gracias a Dios, aquí no hay mucha boda, y las bodas que hay casi siempre las hace Ernesto, por lo cual yo le doy muchas gracias a Dios. Pero lo que yo estoy viendo, digo, ¿y esto qué cosa es? Porque la gente cuando le ponen formal, yo creo que la gente entiende en cuero. Porque las mujeres vienen con, primeramente, las falditas aquí, unos escotes, ahora la mujer le ha dado cuenta, pues, con todas las tetas al aire, porque se ponen, y bueno, tú dices, bueno, si es una mujeraza de esa que digo, es un pecado, pero bueno, pecó con gusto, porque lo que vio fue espectacular, pero mi vida, a veces tú dices, ¿y esto qué cosa es? Parece las Torres Gemelas después de la explosión. Y con un escote por aquí. Pero ella se cree que, pero hijita, tápate eso, si eso es una pellejera que tú tienes ahí, por favor. No, se lo digo, hermano, porque yo se digo, ¿y cómo es posible? Pero ella se cree, digo, pero qué vieja más ridícula. Si no, ustedes se ríen, porque yo sé lo que ustedes se ríen, pues yo digo lo que ustedes no dicen, pero ustedes lo piensan. Porque oye, por eso es que las viejas de antes se ponían cuello, lucían muy elegantes, dicen, porque lo que va de abajo no, pero no, entonces la cuestión es que entran y ellas se creen que se paren en el tráfico que llegue yo. No, mi vieja, cuando tú entras la gente choca por el tráfico porque lo que ve es que es eso. Entonces tú dices, ¿qué le pasó aquí a la gente? Por eso las mujeres sabían vestirse de acuerdo a su edad. Y los hombres también. Hay un momento para todo. Pero después, cuando tú entras en los TA, especialmente después de los 40, empieza a esconder, porque lo que está a la vista es deprimente. Aunque te empieces a inyectar, porque entonces se empiezan a inyectar y que parecen unos pescados abombados. ¿Y eso que se metió ahí? Porque no quieren que le digan abuela, no quieren que le digan abuela. No me digas abuela, dime titi. Pero para abuela, titi, titi, titi. Aquí hay una que ya es más vieja que Matusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un accidente, tú estás siempre diciendo la edad que tiene. Tiene un accidente y hay quien barre con su correte y saca la licencia y dice, esto es una momia que estaba preservada. Porque se quita, mentimos, se quitan las edades, gente católica. Ustedes se ríen. Si usted miente de su edad, usted es un mentiroso. Ah, pero es de la edad. Es como si usted roba un lápiz, usted es ladrón. Ay, padre Willy, ¿el lápiz era tuyo? No. Pues si no era tuyo, está cogiendo algo de otra persona. ¿Y cómo se llama eso, Jaime? Robar. Ay, pero padre, es un lápiz. Usted es un ladrón de lápices. Lo que pasa es que aquí nadie quiere llamarle a las cosas, por eso te voy diciendo. Entonces, ya no es pecado. Fíjense que ya viste que lo cambié. Porque yo estaba un día atrás y yo dije, pues yo fui el que escribí eso, que no es mío. Eso en todas las misas de WTN lo dice en inglés, yo lo traje, lo traduje al español. Entonces después había puesto para los requisitos, estar en pecado grave. Y yo dije, Willy, estaba allá atrás, y como a mí me tiene por el palo, y me dijo, oye, yo nunca hablé de pecado grave. ¿Dónde en la Biblia se habla de pecado grave? De León, ¿dónde está el pecado grave? Dije, no, se llama pecado mortal. Y no sé si se dieron cuenta el domingo que cogí y le dije a todos los lectores, se acabó el pecado grave, es pecado mortal.
que si yo lo cometo, tengo que confesarme, porque es muy lamentable que yo me muera en pecado mortal. Ya que no, padre, nos mete miedo. Yo no tengo miedo. Miedo tienes que tener de morirte en pecado mortal. Eso sí le tienes que tener miedo. Que yo te lo diga, no. Y yo creo que aquí viene toda esta descristianización que hemos tenido. Y esto, le he hecho una radiografía y no se las voy a cobrar. Un MRI de lo que ha ido pasando. Nadie le llama nada malo a nada. Nadie quiere decir nada que no sea políticamente correcto, para que no digan que yo soy viejo, que soy radical, que soy conservador. Todo el mundo tiene que estar hoy cool, progresista, al día, políticamente correcto. Pero yo quiero decir, yo estoy en la sacristía, que usted me diga cómo usted puede hacer todo esto y vivir el Evangelio. Yo se los dejo ahí. Estamos en Cuaresma. Cojan esa tarea, esa asignación. Busque todo eso, saber borrea, políticamente correcto, al día. Entonces, toda esa cosilla que nos han metido, y usted cójala, no la coja conmigo, que después usted está hablando de mí. Y acuérdense que la carne de cura indigesta. No la cojan conmigo. Coja todo eso que ustedes le han metido en la cabeza y que a veces desgraciadamente uno repite, y cojan y hagan su asignación. Estamos en Cuaresma. Confróntenlo con lo que está aquí. Es vivir sabroso, es comprar todo lo que nos gusta, trabaja para tener más cosas, pero entonces no voy a misa. Todo eso usted, cójalo aquí, háblelo con él. Miren, cójalo, leen y miran ahí al Santísimo, que es el mismo, en la capilla. A veces ustedes pueden mantener la mirada, porque mira, tienes que meter la cabeza abajo de la mesa. Porque esto no pega con lo que nos están diciendo. Por eso es documental. Y yo con mucho amor y mucho respeto se los tengo. Que a usted no le gusta, bueno, yo lo siento. Yo no creo que le gustó mucho la cruz. Joven, ¿tú crees que le gustó la cruz? No. ¿Tú crees que le tenía ganas de ir a la cruz? Pero había un compromiso. Y por esa cruz fuimos salvados. ¿Tú llevas la tuya? Yo no sé. Ahora nos hablaron muy clarito el otro día. Sin cruz no hay cristianismo. Amén. Hermanos, ahora vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones, pidiéndole a Dios que nos escuche y haga de nuestra vida una ofrenda agradable a Él. Vamos a pedirle al Señor para que nuestra fe siempre sea una fe viva, fundamentada en Cristo, y que sea una fe que se muestre con nuestra vida y nuestras obras. Roguemos al Señor. Por todas las personas que tienen una fe en crisis, por todas las personas que han perdido la fe, por las personas que todavía no creen en Dios, no le creen a Dios, para que en este tiempo privilegiado que es la Cuaresma, puedan tener un fortalecimiento de su fe en Cristo y para Cristo. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, los que sufren, los que están en situaciones desesperadas, por nuestros hermanos venezolanos y por toda la gente que está en momentos de crisis muy aguda, para que Dios les dé esa gracia especial que solamente Dios puede dar y puedan rebasar o mantenerse firmes en estos momentos de prueba. Roguemos al Señor. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares. Pidamos por la salud de nuestros muy queridos María y Armando Llanes. ¿Se acuerdan de
Ellos están muy malitos, muy malitos. No sabe, María, ellos tuvieron que vender su casa y irse a vivir cerquita de su hija. María tiene un padecimiento que tiene agua en el cerebro. Esa cosa que, como le digo, cómo entró, no se sabe, y ella constantemente está mareada. Se ha caído muchas veces y no se la pueden sacar. Son cosas que este cuerpo en un momento dado empieza a producir un montón de cosas que uno no sabe de dónde sale, pero sale. Y es la manera de decirnos Dios, a decirnos, ustedes no son inmortales. Por ser seres humanos, son finitos, no infinitos. Por ser hijos míos, son infinitos, pero mortalmente somos mortales. Y el cuerpo se encarga de recordárnoslo. Un día se va a bajar de la cama y no puedes levantarte porque tienes totalmente una parálisis de las piernas. Y a ellos le pasó esto a María, especialmente María está, aunque yo no sé ya, porque a veces decimos que María, y a lo mejor María entierra a Armando, aquí uno no sabe nada. Pero bueno, oremos por ellos y por todas las personas enfermas, también por nuestra querida Gloria Cubertier y por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos que han partido hacia la casa del Padre, que son Ángel Heredia Marrero, Gloria Figueroa Rosa, Carol Linet Santiago López y Rosa Calzada, para que descansen en la paz de Dios. Roguemos al Señor. Oremos por la obra que estamos ensayando. Esta obra se está presentando en un tiempo récord. Yo no creo que nadie podía haber hecho más. Creo que hemos dado el todo por el todo, pero nos queda muy poquito tiempo, Básicamente nos queda esta semana. Y si hubieran habido 2 semanitas más, lo hubiéramos bienvenido, pero todo el mundo se está afarrando y este domingo también vamos a ensayar. Y todo esto lo estamos haciendo porque creemos en lo que estamos haciendo, para que el Señor bendiga nuestro esfuerzo en todo. Pues todo el mundo está trabajando, maquillaje, vestuario, todo el vestuario de esta obra, que son alrededor de casi 100 piezas, se ha hecho aquí. Esta vez sí que no se alquiló nada. Se ha reciclado mucho y estas mujeres son mujeres también de aquí. Las mujeres que sabiendo dijeron que sí, porque hay muchas mujeres que saben pero no dicen que sí, para no tener que venir. Pero allá ellas han estado ahí verdaderamente. Yo le he puesto el atelier de Lidia, porque la verdad que han hecho, tras día que ustedes lo vean, han hecho un trabajo muy lindo. Y los muchachos, yo estoy muy orgulloso de mis muchachos. Así que para que tengamos fortaleza, que nadie se enferme, que nadie se me dañe, para que el Señor nos mantenga a todos en buena salud, oremos al Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tuyas nuestras peticiones, que te hemos presentado con un corazón sincero en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor bendiga esta ofrenda de Cuaresma que dirigimos para nuestra convivencia, que siempre traiga sobre ustedes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El micrófono está un poquito bajo.
orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor, concédenos obtener el fruto de las ofrendas que te presentamos, para que muera en nosotros el antiguo poder del pecado y nos renovemos con tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Ángel, a Gloria, a Carol y a Rosa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con humildad y confianza, diciendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Padre, te pedimos que tus santos misterios, al alimentarnos, renueven nuestra vida cristiana y al santificarnos, nos conduzcan a la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora inclinen sus cabezas para recibir la bendición de Dios. Padre, renueva el alma y el cuerpo de tu pueblo y da firmeza a los buenos propósitos de quienes están atrapados por su fragilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Vamos a ofrecerla especialmente por el Padre Alberto López, que perdió su mamá hace 2 días. Para nosotros los sacerdotes, nuestra madre es muy importante y cuando la perdemos, la vida no es igual. Por él, ¿verdad? Y por todos los sacerdotes, para que no perdamos la fe. No se crean que nosotros la tenemos más segura que ustedes, al contrario. Y hay sacerdotes que pierden la fe, pierden el sentido de su vocación. Esto es muy frágil. O sea, que siempre pidan para que perseveremos hasta el final. Oración por nosotros los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégenos porque nosotros tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa con las anchas del demonio. Hágale Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En la oficina estamos, siempre está Isabelita ahora, vendiendo los boletos para Fiddler on the Roof. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado.